divide. Ajá, entonces voy a empezar a grabar 4a a la 3 más 8a cuadrado menos 11a más 3. Para nosotros empezar a realizar esta factorización, lo primero que necesitamos son, recuerden que si queremos hacerlo por división sintética, ¿verdad? Vamos a intentar factorizar por división sintética. Para eso colocamos los coeficientes, tenemos a la 3, a la 2, a y a la 0 o la constante, ¿verdad? Y aquí vamos a ir colocando posibles valores, ¿verdad? Posibles ceros de este polinomio. Y entonces, ¿cómo hacía uno para encontrar esos posibles ceros, ¿verdad? Para saber qué números, con qué números probar acá, ¿cierto? ¿Cómo hacíamos para saber con qué números probar acá? Si no me equivoco y la mente no me falla, lo que nosotros necesitamos tener son los divisores de los extremos, es decir, los divisores de 4 y los divisores de 3. En este caso no son tanto, los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Y los divisores de 3, en este caso son 1 y 3. Y entonces los posibles ceros, que voy a ponerle así, P sub 0, posibles ceros, van a ser todas las posibles combinaciones de estos divisores. Ahora, cada uno de esos podríamos tenerlo en positivos y negativos. Entonces, ¿verdad? Tenemos todas las posibles combinaciones. Es decir, el menos 1 aquí también contaría. Y también contaría el menos 2 y el menos 4. Pero no se los voy a poner. Al final del cabo, nada más hacemos todas las posibles combinaciones de cada uno de estos y hacemos positivos o negativos. Y si no me equivoco, me corrigen si estoy mal. Es divisores de 4 entre divisores de 3. Es decir, divisores del de la izquierda entre los divisores del de la derecha. Insisto, me corrigen si no, porque no recuerdo si era en este orden o era en este orden. Creo que es así, en este orden. Es más, para no mentirles, voy a buscarlo. Así no les quedo mal. Si alguno lo tiene a mano y me dice, no, profe, si era así, pues adelante. Se lo agradezco mucho. No, profe, si eran divisores de 4 entre divisores de 3. Ajá. Ok. Un segundo. Para no mentirles. No, creo que lo estoy haciendo al revés. Creo que sería los divisores de 3 entre los divisores de 4. Sí, sí, profe, son así. ¿Verdad? Es divisores de Sí, 3 sí, sí. entre... Ahorita estoy viendo ahí una repetición de la clase marcial y sí, Ajá. es entre 3 y 4. Ajá, Primero divisores de 3. 3, correcto. Ajá, Gracias. correcto. Pura vida. Ok, entonces más bien era al revés. Era divisores de 3 entre divisores de 4. Entonces, para que no ahí se nos vaya a confundir. Y hacemos todas las posibles combinaciones. En este caso tenemos 6 combinaciones. Hacemos 1 entre 1, que eso da 1. Realmente voy a poner aquí más menos 1 porque podemos usarlo tanto positivo como negativo. Y luego 1 entre 2, que entonces sería más menos un medio. Y 1 entre 4, que sería más menos un cuarto. Pero no son los únicos. También tenemos 3 entre 1, que sería más menos 3. 3 entre 2, que sería más menos 3 medios. Y 3 entre 4, que sería más menos 3 entre 4. Entonces, esos son los posibles ceros.
¿Cómo encontramos el correcto? Pues no hay ninguna forma específica de nosotros tenerlo claro. Realmente hay que probar y no queda de otra. Entonces nosotros probamos, por ejemplo, con el 1 positivo, con el 1 positivo. Con el 1 positivo bajamos esto acá. Y vamos entonces, recuerden, la división sintética, el primer número lo bajamos, tal cual. Multiplicamos, en este caso hacemos 4 por 1, ¿verdad? Y eso nos da 4. No voy a poner esos rayos ahí, pero es para que se interprete de dónde sale ese 4. ¿De acuerdo? Entonces, ese 4 sale de multiplicar el 4 con el 1, eso nos da 4. Aquí sumamos 8 más 4, 12. Multiplicamos nuevamente, 12 por 1, 12. Aquí volvemos a sumar, menos 11 más 12, menos 11 más 12, eso nos da 1. Y multiplicamos 1 por 1, 1 y volvemos a sumar 3 más 1, 4. Esto es una división sintética, estamos claros, sí o sí. Pero como lo que nos interesa es factorizar, para nosotros, para que lo que estamos, perdón, para que lo que estamos utilizando aquí sea un factor o nos sirva para un factor, más bien sería un cero. Para que esto sea un cero y nos sirva como factor, el residuo tiene que ser cero. Y en este caso el residuo no está siendo cero. Entonces, ¿qué significa? Que ese 1 no nos sirve. Ese 1 no nos sirve. Entonces vamos a probar ahora, por ejemplo, con el menos 1. Vamos a ver. Bajamos el 4, 4 por menos 1, menos 4. Sumamos 8 más menos 4, eso nos da 4. ¿Verdad? Sumar en este caso sería una resta, nos queda 4. 4 por menos 1 nos da menos 4. Menos 11 menos 4 nos da menos 15. Menos 15 por menos 1 nos da 15 y esto nos da 18. Ni siquiera me voy a preocupar, ahí ya nos dio 18, no nos sirve tampoco. Ahora, un segundo. Ajá. Ahora vamos a cambiar el menos 1 porque ya vimos que no nos sirvió ni el 1 ni el menos 1. Vamos a probar con el 1 medio positivo y luego con el negativo, 1 medio. 4 por 1 medio eso nos da 2, 8 más 2 eso nos da 10, 10 por 1 medio eso nos da 5, menos 11 más 5 eso nos da, menos 11 más 5 eso nos da, menos 6, ¿verdad? Me corrigen si no. Menos 6, ajá, menos 6 por 1 medio, eso nos da menos 3, y 3 menos 3, eso nos da 0. Ahora sí, bueno, no fue tan largo como creíamos. El 1 medio nos sirve, lo encontramos en nuestro tercer factor, en nuestra tercera prueba. Lo que podemos decir aquí entonces es, y ojo, hay que tener mucho cuidado, x es igual a 1 medio. Póngame atención. Yo voy a decir que este polinomio lo voy a factorizar como, este es lo que me está quedando, que le bajo un grado. Recuerden que si esto está a a la 3, esto sería a la 2, ¿verdad? Empiezo a bajar un grado. Entonces yo tendría que ese polinomio lo puedo escribir como 4a a la 2 más 10a menos 6. Cierro. Y aquí el factor sería, aquí hay que tener cuidado, porque recuerden que ustedes, de aquí sale el factor, pero aquí hay dos formas de hacerlo, dos formas de interpretarlo más bien. Una es que yo diga que ese factor es, y voy a hacerlo más bien hacia acá. Una es que yo diga que ese factor es x menos 1 medio, y la otra es que yo diga que ese factor es 2x menos 1. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál escogerían? Vean que en el primero pasé el 1 medio al restar, entonces me quedó esto. En el segundo paso el 2 a multiplicar, quedaría 2x igual 1 y paso el 1 a restar y quedaría esto. Entonces yo les pregunto a ustedes cuál escogería y cómo saber cuál escoger para ponerlo como factor. Porque no es cierto que los dos sean respuestas correctas, aunque la división sintética sí está correcta. Entonces, ¿cómo hacemos para escoger cuál es el que nos sirve? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para escoger cuál es el que nos sirve? Básicamente, usted lo que necesita es que al usted multiplicar le dé el polinomio original en esa misma forma. Si usted se da cuenta y ustedes ponen el 2x menos 1, cuando usted multiplique 4 por 2 le va a dar, bueno, no sería x, sería a, ¿verdad? Perdón, eso sería a
Y esto sería, voy a corregirlo porque eso es importante, ¿verdad? Es por la costumbre, porque uno acostumbra a trabajar con X, pero en este caso nuestra variable es A, no X. Entonces, A es igual a un medio, A menos un medio o 2A menos 1. Si ustedes ponen eso, cuando usted multiplique, le tiene que dar el polinomio original, pero si usted se da cuenta, 4 por 2 es 8A a la 3. 4 por menos 1 menos 4A a la 2. 10 por 2, eso haría más 20A a la 2, perdón. Más 20A a la 2, menos 10A, menos 12A, perdón, menos 10A, menos 12A, menos 12A, más 6. Si usted se da cuenta, este polinomio, aunque es parecido, voy a hacerlo aquí, aunque es parecido, esto quedaría como 8A a la 3 más 16 al cuadrado menos 22A más 6. Aunque este polinomio y el original son muy parecidos, de hecho son equivalentes, es decir, tienen los mismos valores numéricos. Bueno, no, son muy cercanos. Uno es factor del otro más bien, o uno es múltiplo del otro, de hecho. No son el mismo, ¿de acuerdo? No son el mismo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues basta ver los coeficientes. 8, de hecho, si ustedes se dan cuenta, 8 es el doble de 4, 16 es el doble de 8, menos 22 es el doble de menos 11 y 6 es el doble de 3. O sea, son casi que el mismo polinomio, pero no son el mismo. Hay algo ahí extra. Entonces, ese no es el factor que nosotros queremos. Es decir, nosotros no queremos este factor, no queremos este factor. Por lo tanto, este no es el factor que queremos. Por lo tanto, esto no nos sirve, ¿de acuerdo? ¿Qué sí nos serviría? ¿Cómo sé yo que lo hago correcto? Bueno, ya sería lo con el otro factor. Ahora, no tienen que hacer esto, ¿verdad? Realmente con solo uno, aquí ya se debería haberse dado cuenta que este 8A a la 3 no era este mismo 4A a la 3 y listo, ya eso no nos serviría. De hecho, yo podría borrarles todo esto porque con solo ese 8 a la 3 ya nos damos cuenta que no nos sirve, pero bueno, voy a dejárselos ahí. Y si ustedes se dan cuenta, porque ustedes lo que están factorizando, al final del cabo lo que ustedes quieren es que lo que les queda pues sea el mismo original, solamente que escrito como un producto, ¿verdad? Eso es factorizar, escribir como un producto. Y entonces si se vienen a esto, ahora sí, porque lo que nos queda era 4a cuadrado más 10a menos 6 y esto multiplicado con a menos un medio, y entonces ustedes dirán cuánto nos da, 4a cuadrado por a, eso sería 4a a la 3, 4a cuadrado por menos un medio, eso sería menos 2a cuadrado, menos 2a cuadrado, ahora, más 10a cuadrado, más 10a cuadrado, ajá, menos 5a, menos 5a. Luego aquí sería menos 6a. Ajá. Y luego más 6 medios, que sería 3. Y si ustedes se dan cuenta, este sí es nuestro polinomio original. 4a a la 3 menos 2 más 10, eso es más 8a cuadrado. Menos 5a menos 6a, eso es menos 11a más 3. Y este sí es nuestro polinomio original. Por lo tanto, el factor que a nosotros nos servía es este. Vea, para efectos de ejercicio, chicos, si ustedes estuvieran en un examen, no tienen que hacer tanto, ¿verdad? Yo estoy haciendo pues más de lo que se tiene que hacer porque estoy intentando explicarles cosas que ustedes tienen que tener claras, ¿verdad? Cosas que tienen que tener muy en cuenta. Pero, o sea, resolver esto es más rápido de lo que parece, al final y al cabo. Nada más es hacer el procedimiento y ver luego, eso sí, con mucho cuidado cómo escojo el factor, ¿verdad? Si escogía este o si escogía este. En ese caso podíamos escoger el A menos un medio porque ese era el que nos servía, pero se encontraba rápido simplemente multiplicando el primer término con el primer término, ya uno se va dando cuenta. Este multiplicado con este y ya usted debería darse cuenta si le funciona o no le funciona. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el 20. No sé si creo que fue, ¿quién me lo mandó? Nicole. No sé si Nicole tienes alguna pregunta o alguien más.
Sí me quedó claro, nada más que en el paréntesis, digamos, cuando se está multiplicando 4 a 2 más 10 a menos 6 Por y A luego en el menos un otro que medio. sale, ajá, Ajá. en el otro que sale a menos un medio, como yo sé que va un menos. Ah, porque se obtiene de aquí. Recuerde que este es el valor que a mí me está sirviendo, el valor que yo encierro aquí en verde, ¿lo ves? Sí, Ajá, este es el valor que me sirve porque fue el que probamos aquí, que es el que estoy aquí marcando, ¿verdad? Este valor fue el que me sirvió. Pero entonces, ¿cómo obtengo el factor? Igualando a cero. Es decir, usted tiene que A es igual a un medio. ¿Cómo usted obtiene esto como un factor? Usted tiene que igualar a cero. Entonces usted dice A menos un medio igualado a cero. ¿Por qué negativo? Porque el un medio está positivo, lo paso a la izquierda negativo. Es decir, esto está positivo, pasaría aquí negativo. ¿Lo ves? sí, ya. Ok. Que de hecho hay dos formas, ¿verdad? Dos formas de igualar a cero, que son las que estábamos revisando. Una de estas formas era, un momento, una de estas formas era esto igualado a cero, ¿verdad? Una de estas formas era, y este es el factor, una de estas formas era esta, que es la que nos sirvió, y la otra era que ustedes tenían, A es igual a un medio, entonces pasan el 2 a multiplicar y entonces 2a es igual a 1 y pasan el 1 a restar. 2a menos 1 es igual a 0. Entonces aquí es el otro posible factor, ¿verdad? Esos dos, este y este. Pero el que nos sirvió fue el primero. Pero al final y al cabo es, ¿cómo lo obtengo? Despejando el 0, por decirlo así, o igualando a 0 el valor que me sirvió. ¿Se entiende? Sí. Profe, Sí, una gracias. pregunta. Ok, ajá, ¿quién me iba a preguntar? Este procedimiento siempre hay que hacerlo para encontrar el factor, ¿eh? Más que todo cuando nos queda fracción. Si no nos queda en fracción, Mm. es muy rápido porque nada más se pasa a restar. Pero cuando nos queda en fracción, sí hay que tener mucho cuidado con cuál escoger. Si escoger con el que queda como fracción o escoger el que no queda como fracción, digamos. Pero es cuando hay fracción. O sea, si Ah, aquí está fuera, si bien. aquí fuera, Ah, digamos, ok, ok. voy un segundo aquí para que hagamos otra cosa. Digamos que a mí, yo hago la división sintética, ¿verdad? Hago la división sintética, todo claro, listo, no sé qué. Y aquí me queda un 2. Entonces ustedes dicen, el 0 sería x igual 2. Listo. ¿Y quién es el factor? Pues usted tiene que despejar esto igualando a 0. Pero aquí no hay mucho que hacer. Usted nada más dice x menos 2 igual 0. Este es el factor. Y listo, nada más. No tengo ningún problema. El problema está cuando tengo fracciones. Porque si yo tengo fracciones, como ahorita, digamos que yo tuviera aquí en lugar de esto, que tuviera 5 tercios. Entonces ustedes dicen, x es igual a 5 tercios. ¿Cómo despejo esto? El asunto es que hay dos formas de despejar el cero o de igualar a cero. Una es el 3x menos 5 igualado a cero y la otra es el x menos 5. No sé por qué se me desconecta el lápiz. Un segundo. Aquí. X menos 5 tercios igualado a cero. Ven, esas son como las dos formas de despejar, pero eso sucede solo cuando hay fracción, es decir, solo cuando nuestro cero o el valor que nos sirvió en la división sintética es una fracción. Si es una constante, sea positiva o sea negativa, no hay problema, porque de hecho si fuera negativa, o sea, si tenemos, ¿verdad?, la división sintética y aquí tenemos un menos 3, usted dice x igual a menos 3. ¿Cómo la despejo? Fácil, paso a sumar. X más 3 es igual a cero. Entonces, esos no dan problemas. El problema, que no es un problema al final y al cabo, es simplemente que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado es cuando tenemos una fracción, porque la fracción nos da dos posibles factores o dos posibles formas de igualar a cero y con esas son las que hay que tener cuidado. ¿Y cómo hace uno? Pues ahí haciendo una prueba pequeñita. Yo la hice larga, pero insisto, todo esto era innecesario. Con solo usted haber visto el 8, ya usted dice, ah, no, ese 8 a la 3 ni se parece al de arriba. ¿De acuerdo? Mientras que aquí ya nos dio 4 a la 3, ya uno debería, ah, sí, este es el bueno, ¿me entiende? Pero yo es porque les pongo a ustedes como todo el detalle para que se entienda, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Ok, muy bien. Ok.
Hagamos el 21, entonces, hagamos el 21, que era x a la 3 menos 4x cuadrado más x más 6. Hagamos el 21. X a la 3 menos 4x cuadrado más x más 6. La idea es la misma, ¿verdad? Colocamos coeficientes. Recuerden que a la par de la x a la 3, si no hay ningún número, nosotros colocamos un 1. Luego tenemos un menos 4 con el x cuadrado. Entonces, x a la 3, x a la 2, x, que también tendríamos un 1. Y por el último la constante, que es un 6. Vamos a buscar el número o el posible cero que nos sirve, ¿verdad? El posible cero. Para eso teníamos los divisores de 6, que en este caso los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Y entre los divisores de 1, pero los divisores de 1 estamos claros que solo es el 1, ¿verdad? Entonces, y además, si hacemos los divisores de 6 entre los divisores de 1, vean que lo estoy haciendo ahora en este orden, pero sigue siendo este orden. Lo que pasa es que ahora sí lo estoy escribiendo bien para que quede como los de arriba entre los de abajo, pero al final es los de la derecha entre los de la izquierda. Pero si hago divisores de 6 entre divisores de 1, pues ¿quién me da? ¿Verdad? Si yo hago divisores de 6 entre los divisores de 1, pues me siguen quedando los divisores de 6. Entonces, no me voy a complicar ahí y simplemente voy a usar directamente los divisores de 6. Y voy a probar. Ahora, eso sí, más o menos, ¿verdad? Puede ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Y entonces pruebo. En este caso vamos a probar igual con el 1 positivo. Empecemos con el 1 positivo. Lo bajamos aquí. Ajá. Empecemos con el 1 positivo. Bajamos el 1. 1 por 1, 1. Menos 4 más 1, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. 6 menos 2, 4. No nos sirve. Probamos ahora con los negativos. 1 por menos 1, menos 1, menos 4 menos 1, menos 5, menos 5 por menos 1, 5 positivo, 1 más 5, 6, 6 por menos 1, menos 6, 6 menos 6, 0. Listo, este nos sirvió. Si este nos sirvió, vean lo que les decía, aquí nuestra variable es x, entonces tenemos x es igual a menos 1. No hay mucho que hacer, ¿quién sería el factor? X más 1, perdón, es igual a 0. Y ese sería nuestro factor. Entonces yo podría decir o dar una posible respuesta, que de hecho no acostumbramos poner eso, ponemos los 3 puntitos, que significa por lo tanto, es decir, nuestra respuesta sería que x a la 3 menos 4, perdón, x a la 3 menos 4x cuadrado más x más 6 es igual a, y lo voy a factorizar. Ven que aquí copié el polinomio original, ¿verdad? No estoy escribiendo nada nuevo. Ahí copié nada más el ejercicio, o sea, el polinomio que estamos factorizando. Y digo, ¿qué me quedaría aquí? Recuerden que si esto era x a la 3, esto es x a la 2, ¿verdad? Le bajo un grado. Entonces me quedaría 1x a la 2, que eso es x a la 2, menos 5x, voy bajando un grado, más 6, multiplicado por quién? Por el factor, pero el único factor que tenemos es x más 1, no hay más, ¿verdad? Entonces por x más 1, no hay más opciones. Eso es todo. Ustedes podrían verificar, pero vean que es con solo hacer x por x, ya eso nos da x a la 2 por x, eso nos da el x a la 3 que ocupamos. Y listo. Ni siquiera me tengo que complicar aquí revisando si estará bueno o si estará malo, o si no, porque no había más opción. O sea, mientras haya hecho la división sintética correctamente, es decir, mientras no haya cometido errores aquí, el factor es ese y punto, no hay otro, ¿de acuerdo? Porque no era una fracción, nada más hay como mucho cuidado. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Nada más, ajá, bueno, sí, escucho. Entonces, como para aclarar, entonces si no Claro. tengo duda con el resultado, nada más es de multiplicarlo y ver que da igual. Ajá, ajá. Sí, si usted quisiera saber si usted lo hizo bien, digamos, si usted quisiera saber si lo hizo bien, pues nada más multiplica aquí, ¿verdad? Multiplica ese con ese, luego este con este, luego este con este y este con este.
y luego, bueno, aquí, y luego el 6 con el X y el 6 con el 1, y tiene que darle esto mismo. Al final recuerde que cuando nosotros factorizamos es eso lo que queremos, ¿verdad? Ahora, tengo otra duda, no sé si tenían que factorizar por completo, porque si tenían que factorizar por completo, esto se puede factorizar, creo. Ahora, antes de que se me finalice la reunión, tomémonos 5 minutos y se vuelven a conectar, ¿de acuerdo? Toman agua, van al baño, lo que necesiten, y se conectan en 5 minutos y continuamos. Es que ya se va a finalizar la reunión, entonces para que no se me corte. Nos vemos en 5 minutos. Listo, gracias. Pura vida. No sé si alguien estaba, es que no recuerdo, me parece que algo estábamos hablando de ese ejercicio antes de que les dijera que ya estaba por cortarse la reunión, pero no sé si me confirman. No, ok, muy bien. Profe, era de que aún se podía simplificar más. Ah, sí, gracias, eso era justo lo que les estaba diciendo, tienes toda la razón, gracias. Ok, nada más un segundo. Sí, lo que les decía era que, efectivamente, digamos, si el ejercicio dice factorizar, generalmente, bueno, o en muchos de los casos, cuando ustedes les dicen factorizar, pues lo que quieren es que ustedes factoricen por completo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a uno le dicen factorizar por completo, pues uno utiliza muchos métodos de factorización. Yo asumo que si a ustedes les dicen factorizar por completo, si así era por división sintética, aquí muere, ¿de acuerdo? O se puede seguir aplicando división sintética, digamos. Lo que pasa es que ya se vuelve un toque, en la cuadrática no se vuelve tan útil como tal, porque ahí en la cuadrática hay un montón de formas más de factorizarla, digamos. Pero si era factorizar por completo usando división sintética, todavía aquí uno podría continuar, ¿de acuerdo? Se podría, porque simplemente uno a este nuevo, si esto me escribiera, ajá, a este nuevo factor, digamos al 1, menos 5, 6, pues uno le vuelve a aplicar división sintética y vuelve a hacer pruebas, ¿verdad? Que con el 1, de hecho podemos aquí hacerlo, no hay problema. Que con el 1, porque vean que son los mismos divisores de 6, porque serían divisores de 6 entre divisores de 1, entonces el 1. Entonces uno hace la prueba, ¿verdad? Bajo el 1, 1 por 1, 1. Gracias. Ok, nada más aquí un segundo. Un segundo. Ajá. Muy bien. Les decía entonces, ¿verdad? La idea es que se puede continuar. O sea, si fuera solo división sintética, que les dicen factorice al máximo, pero usando solo división sintética. Entonces, menos 5 más 1 es todo a menos 4 por menos 1, menos 4, y esto no nos da, ¿verdad? Porque eso nos da 2. Entonces, con el menos 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 1, menos 5, menos 6 por menos 1, 6 positivo, 6 más 6, 12, no nos da, no nos sirve. Eh, Perdón, sí, 1 por 1 menos 1. Sí, sí, sí está bien. Entonces, seguimos probando. Ya no es con el 1, sino ahora es con el 2. Positivo o negativo, 2. Entonces, 1, 1 por 2, 2, menos 5 más 2, menos 3 por 2, menos 6, 0. Y listo. Ahí factoriza. ¿De acuerdo? Ese factoriza con el 2 positivo. Entonces basta con que ustedes digan x es igual a 2, entonces x menos 2 es igual a 0. Ese sería el factor que nosotros necesitamos. Y este es el factor que nos queda. Recuerden que si esto es x cuadrado, esto es x, ¿verdad? Entonces, vean lo que nos estaría quedando, ¿ok? De hecho, voy a aprovechar aquí y respondo aquí arriba, ¿de acuerdo? Vean, aquí. Este x cuadrado menos 5x más 6 lo factorizo como lo que me quedó, que ya dijimos que aquí era un x, entonces un x menos 3, eso sería x menos 3. El x menos 2, que fue el factor que obtuvimos con la división sintética, entonces x menos 3 por x menos 2, y por el que ya teníamos que era x más 1, ¿verdad? Y esta sería la factorización completa del polinomio original, ¿de acuerdo?
pero solo usando división sintética. Ahora, ¿solamente se podía hacer de esa forma? No. Resulta y acontece que si ustedes ya han visto otros métodos de factorización, saben que este factor que está acá, que como es un factor cuadrático, se puede factorizar por fórmula general, se puede factorizar por tanteo o inspección, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero bueno, en efecto la idea es la misma. Y insisto, lo hago de esta forma porque no sé si el ejercicio era solo con división sintética, que por lo que veo en la imagen tiene título de división sintética. Entonces asumo, ¿verdad? Asumo que solo querían que usaran división sintética, pero se pueden factorizar al máximo usando división sintética sin ningún problema. De hecho, este también, el original, el primero, no el original, el primero que hicimos, el número 20, yo lo terminé aquí, ¿verdad? Lo terminé aquí. Pero uno podría seguir intentando a ver si esto, que es el 4a cuadrado más 10a menos 6, también se puede factorizar. Luis Diego, dime. Pues una pregunta, ¿cómo se sabe cuando uno ya factorizó al máximo en una división sintética? Ajá. Dos opciones. Una, que todos los factores sean lineales. Cuando son lineales ya no son factorizables, ¿verdad? En este caso, todos son lineales. Lineales, recordemos que es nuestra variable es de grado 1, ¿verdad? Dos, si nos queda una cuadrática, por ejemplo, como aquí. Esta cuadrática usted puede preguntarse, ¿será que es factorizable o será que todavía o que ya no más? O sea, ¿podré o no podré continuar? Entonces, ¿cómo hacemos para poder saber si una cuadrática es factorizable? Con el discriminante, no sé si se acuerdan. Usted calcula el discriminante, si es mayor a 0 o si es igual a 0, todavía se sigue factorizando. Si el discriminante es negativo, entonces ya ese cuadrática ya no es factorizable. Y si ya eso no es factorizable, pues ya ahí estaríamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los demás factores son lineales, porque en algunos casos nos puede quedar un factor lineal y uno cuadrático y otro de otro tamaño. Entonces hay que revisar como uno por uno, ¿verdad? Ok, Sí, profe, muchas gracias. pura vida, con gusto. Muy bien. Pero la forma más fácil es si ya son lineales. Si son lineales, de fijo ya está factorizado por completo, porque ya, si son términos lineales, ya no se pueden factorizar más. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? ¿O a estos ejercicios? ¿No? Muy bien. Veamos entonces. Tengo por aquí Belén, dice buenas tardes, me voy a quedar con esta, por favor, eso supone que vamos a resolverla por fórmula general. Ok, es factorización, pero por fórmula general, es así, Belén, ¿me confirmas, porfa? Sí, sí, es así. Ok, gracias, entonces vean, este ejercicio dice 12, tenemos n cuadrado menos n menos 42, ¿verdad? Entonces, esto es fórmula general, es el que nosotros acostumbramos a escribir, o sea, uno acostumbra a escribirlo siempre con x primero que todo, y uno lo acostumbra a escribir así, ax cuadrado más bx más c. Esa es la cuadrática, ¿verdad? Que es cuando la variable, en este caso la x está al grado 2, o en el ejercicio la n, ¿verdad? La n es la variable, n, pero está al grado 2, entonces es cuadrática. Voy a dejar esto aquí, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque vean, ¿cómo hacemos para factorizar esto? Varias cosas. Quizás lo primero que deberíamos hacer nosotros es identificar quién es A. A, vean que es el valor o la constante o el número que acompaña a la x cuadrado. En este caso, a la n cuadrado. Entonces, A sería 1, ¿verdad? Que es el número que acompaña a la n cuadrado, pero no lo vemos, pero hay un 1. Luego, ¿quién sería el B? El B sería el que acompaña a la letra que solamente tiene, no tiene exponente, es decir, a la de grado 1. En este caso sería el menos 1, porque vean que es más B, no menos B. Si fuera menos B, entonces el B sería 1, pero en este caso es más menos 1. Entonces B es menos 1. Y por último el C, que el C es la constante que no tiene letra, ¿verdad? En este caso el menos 42. Tenemos A, B y C. ¿Cómo sabemos si es factorizable? Tal vez es nuestro siguiente paso, saber si este polinomio sí es factorizable. Como es cuadrática, la forma de saber si una cuadrática es factorizable es con lo que les decía hace un momento, con el discriminante.
¿Cómo calculamos el discriminante? El discriminante se calcula como b cuadrado menos 4 por a por c. Si ustedes evalúan los valores que ya tenemos, el b cuadrado sería menos 1 al cuadrado menos 4 por a, que sería por 1, por c, que sería por menos 42. Esto tiene que darnos o positivo o 0, pero no nos puede dar negativo porque si no, no sería factorizable. Entonces, esto daría 1 menos 4 por 1 menos 4, más, menos y menos da más. Entonces, 1 más 4 por 42. 4 por 42 dice que sería, 4 por 42 dice que serían, 4 por 4, 16, 2 por 4, 8, 168, si no me equivoco. Voy a verificarlo nada más, 4 por 41, por 42, 168, sí, efectivamente. 168. Esto queda muy bonito porque da 169 y la raíz de 169 es 13. Entonces los factores van a quedar muy bonitos. ¿A qué me refiero? O sea, ¿de qué estoy hablando, verdad? Tenemos el discriminante. ¿Cómo factorizo yo por fórmula general? Recuerden que si ustedes tienen un polinomio cuadrático, eso es otra cosa que tienen que entender. Si el polinomio es de grado 2, n cuadrado menos n menos 42. Si el polinomio es de grado 2, ustedes van a tener dos factores lineales, es decir, n menos algo o n más algo, ¿verdad? O pueden ser ambos con menos o ambos con más, pero es para que se entienda. Entonces, ¿por qué 2? ¿Por qué sé que tiene dos factores? Porque es de grado 2, ¿verdad? De hecho, si ustedes se van arriba, este polinomio que era de grado 3, tuvimos 3 factores, ¿verdad? 3 factores lineales. El polinomio original era aquí el original. El primero era de grado 3. Y usted dice, profe, pero ahí solo escribimos, aquí es la respuesta, solo escribimos 2. Es porque este quedó cuadrático y este cuadrático, si es factorizable, debería convertirse en 2 más el que ya tenemos. Serían los 3, que sería del ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante que lo tengan claro porque aquí entonces uno sabe que si este polinomio es cuadrático, debería tener dos factores. Y la pregunta es, ok, ¿y cómo encontramos esos dos factores? Pues básicamente encontrando los dos valores que hacen 0. Es decir, encontrando los dos valores de n que hacen que n cuadrado menos n menos 42 sea igual a 0. Necesitamos esos dos valores de n que hacen que esa ecuación sea 0. ¿Y cómo los encontrábamos? Pues la fórmula general lo que dice es que usted los encuentra con un n1, que lo que hace es seguir una fórmula que es menos b más raíz del discriminante entre 2 por a. Y el n2, es decir, el otro 0, porque dijimos es cuadrática, tiene que tener 2. Algo curioso, tal vez hay una anotación. Cuando el discriminante nos da 0, si nos diera 0, N1 es igual a N2. Es decir, tendría dos ceros, siempre tiene dos, ¿de acuerdo? Pero son iguales. Entonces, si el discriminante es 0, son iguales tanto este como este. Pero en este caso no es 0, es diferente de 0, entonces esos van a ser distintos. Vamos a ver cuáles son. Menos b más raíz del discriminante entre 2a y eso nos daría menos b, sería menos menos 1. Voy a escribirlo. Tal vez voy a escribirlo abajo para escribirlo con bastante espacio y que se entienda con calma. Para no escribir ahí tan tallado en la orilla. De aquí obtenemos dos posibles ceros. El n1 sería menos b más raíz del discriminante entre 2a. Si sustituimos, esto sería menos b, que es menos 1, más la raíz del discriminante que nos dio 169. Por eso les decía, raíz de 169 es 13 y por eso es que nos da bonito. No nos queda ahí con la raíz. Entre 2 por a, pero a vale 1. Entonces, entre 2. Voy a dejarlo así tal cual. Vean que esto sería menos menos 1. Eso es 1 más la raíz de 169 que sería 13 entre 2. Eso es 14 entre 2, que eso nos da 7. No me va a complicar. 7. Es decir, en resumen, ¿qué es lo que estoy obteniendo aquí? Estoy obteniendo que N1 es igual a 7. Si N1 es igual a 7, ¿quién es el factor?
Porque recuerden que yo estoy factorizando. Con el 0 obtengo el factor. Y esto sigue la misma idea de cuando hicimos división sintética. Tengo el 0, ¿cómo obtengo el factor? Pues igualando a 0, ¿verdad? Entonces el 7 está positivo, pasa a negativo y ya tengo el factor. N menos 7. No tiene que ser N1, tiene que ser una N en general, ¿verdad? Porque esa es la forma de obtener el factor, ¿verdad? Al final factorizamos con una misma variable, no N1 y N2. N1 es nada más para que se entienda que son ceros distintos o que pueden ser ceros distintos. El siguiente cero, vean que sería la misma idea, solo que menos b en lugar de un más sería con un menos, raíz del discriminante entre 2a. Esto sería igual a menos menos 1. Ni siquiera me va a complicar tanto. Vean que es menos menos 1 porque es menos b. Y b sigue siendo el mismo, entonces eso nos da 1. Menos, vean que ya aquí no es más, sino es menos raíz del discriminante que sabemos que nos da 13 entre 2 por a. Aquí nos da 13 entre 2 por a, que es 2. Esto sería igual. Entonces, 1 menos 13, eso nos da menos 12 entre menos 12 entre 2 y eso nos da menos 6. Y entonces tenemos que el factor es, más bien el 0 es cuando n vale menos 6, entonces el factor sería n más 6 igual a 0. Ese sería nuestro factor. Y ya tenemos los dos factores. Entonces, si quisiera dar una respuesta, digamos, si ya yo quisiera dar una respuesta, yo digo, por lo tanto, el polinomio que era n cuadrado menos n menos 42 es igual a n menos 7, que fue uno de los factores, multiplicado con el otro factor que sería n más 6. Si ustedes quieren saber si lo hicieron bien, multipliquen. Recuerden que si usted multiplica, tiene que darle el original. Si usted multiplica, tiene que darle el original. Usted puede revisar n por n, n cuadrado. N por 6, 6n. Menos 7 por n, menos 7n. Menos 7 por 6, menos 42. N cuadrado, 6 menos 7 nos da menos 1, menos 42. Y si ustedes se dan cuenta, esto es justamente el original, ¿verdad? Entonces, efectivamente lo que hicimos está bien. Voy a dejarlo aquí, no hay problema. Ahí les queda para que vean la verificación. ¿Es necesaria la verificación? No, pero es importante si usted quiere saber si lo que hizo está bien. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, algo con respecto a este ejercicio? Vuelvo e insisto, aquí la idea es que ustedes se vayan con menos dudas de con las que vinieron, ¿verdad? No se vale que si hay algo que no entiendan y que se queden con esa duda, ¿verdad? Eso no se vale. ¿Preguntas? Profe, ¿Algo? eso es una factorización de una cuadrática. Esto, ajá, correcto, es la factorización de una cuadrática por fórmula general, porque recuerde que una cuadrática podemos factorizarla de muchas formas, pero por fórmula general así sería. Ok, Está bien, gracias. con todo gusto, prueba bien. Muy bien. No sé si tengo aquí de Juliet Flores, son los datos. De Daniela son los datos también. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta. ¿Algún otro ejercicio me refiero? ¿Tienen algún otro ejercicio que quieren que hagamos o algo? Profe, a mí me gustaría que hicieras otro ejercicio de cuadrática como para que me quedara más claro. Es que tengo tareas de eso y el profesor no le dio chance de explicarlo en la clase. Ok, Y hay tarea y no lo entiendo muy bien. ok. Podemos hacer entonces un resumen. Cuando es así, digamos, como ustedes me dicen, yo les digo, o sea, la idea aquí es que sea un apoyo para ustedes. Yo no estoy para ver materia, pero de vez en cuando, si hay alguna situación así, tampoco está de mal o tampoco les voy a decir, no podemos ver materia. Digamos, por ejemplo, si ustedes quieren factorizar, digamos, veamos. Si usted quiere factorizar un polinomio que tiene la forma cuadrática, ax cuadrado más bx más c. Entiéndase x una variable cualquiera. Por ejemplo, en la anterior no era x, era n, ¿verdad? Pero eso no importa. Al final tenía esa forma, no sirve. Entonces, si usted quiere factorizar un polinomio de esta forma,
cosas que tiene que preguntarse. El discriminante, si es mayor a 0, sí se factoriza. Si es menor a 0, si es igual a 0, sí se factoriza. Pero si el discriminante es menor a 0, no se factoriza en R, ¿de acuerdo? Pero sí factoriza en otro complejo. No factoriza en R, pero sí factoriza en los complejos. Lo que pasa es que ustedes no ven complejos en mate básica. Ni siquiera en cálculo 1 o en cálculo para administración. No lo ven ahí tampoco. En el TEC sí se ven números complejos, pero se ven hasta cálculo y álgebra lineal, que es el tercer curso de matemática de las ingenierías, el que va después de cálculo diferencial integral. Pero entonces, para no enredarlos, o sea, realmente si nos da negativos no nos sirve. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Si nos da negativos no nos sirve. Pero entonces, ¿quién es ese discriminante? Porque muy bien, nos da mucha información, pero ¿quién es el discriminante? Bueno, pues el discriminante sería b cuadrado menos 4 por a por c, ¿de acuerdo? ¿Cuál b, cuál a y cuál c? Bueno, pues el b, el a y el c de la ecuación, ¿verdad? B cuadrado menos 4 por A por C. Pero ¿cuál B, cuál A y cuál C? Bueno, pues el B del polinomio, ¿verdad? De este polinomio. Entonces, si es esto, sí factoriza. Si es esto, sí factoriza. Si es esto, no factoriza, pero en R. Hay otros conjuntos en los que sí factoriza, pero en R no, ¿verdad? Entonces no nos sirve. Para mate básica no nos sirve. Pero entonces, si sí factoriza, nosotros podemos tener las posibles soluciones. Simplemente decimos, x es igual a menos b más raíz del discriminante entre 2a. Digamos que eso nos da un valor k. Voy a ponerle un k a ese resultado. Y la otra sería x es igual a menos b menos raíz del discriminante entre 2a. Y eso nos da un valor, qué sé yo, pongámosle, si ese es k, pongámosle a déjenme ver cuál letra uso, j, no importa, pongámosle j. Este nos da un valor j. Entonces, ¿quiénes son los factores? Los factores serían x menos k multiplicado con x menos j. Si j y k son negativos, pues aquí quedan con más, ¿verdad? Pero si son positivos, quedan con menos. Si son negativos, quedan con más. Es todo el asunto. Pero lo que se tiene que interpretar es eso, ¿verdad? Y listo, o sea, esa es la forma de factorizar cuadráticas. Eso es todo lo que necesitas saber, ¿de acuerdo? Al final es una formulita bastante rápida. Hagamos otro ejemplo. No sé si queda claro eso, digamos, tal vez ahí, yo supongo que usted con su profesor lo vio más detallado, ¿verdad? Yo estoy, bueno, si lo vieron, tal vez hay un poco más bien por encima, pero entonces estoy igual, como haciendo un resumen de la parte importante. Pero entonces, si nos dan un ejercicio, por ejemplo, déjeme buscarles uno, tal vez de aquí, tal vez de aquí. Aquí está. Para buscarles uno bonito. No hay ninguno como muy bonito que digamos. Son muy parecidos. Ajá. Ok. Aquí hay uno interesante. Aquí hay uno interesante. Hay dos. Voy a apuntarlos los dos. Eso está muy interesante. Pongan mucha atención. Hay dos ejercicios aquí que son bastante interesantes. Veamos este. Nos da. Este es más sencillo. 4x²
más 14x menos 8. Esto es muy rápido y muy directo como el que hicimos ahorita. Vean cómo factorizaríamos este por fórmula general o por fórmula cuadrática. La idea, que tengo un mensaje aquí en el chat, un segundo. Por favor, se envíe por ahí. Claro que sí, efectivamente, esa es la idea. Si ustedes me mandan los ejercicios, con mucho gusto los vamos haciendo. Entonces voy a hacer estos que estoy haciendo y estamos bien de tiempo. Son las 6:11, sí, estamos bien de tiempo y después de eso hago los que usted pasó. Que de hecho, ajá, sí, se hacen diferentes los dos. Esos dos se salen de fórmula cuadrática, pero no sirven. Son bien interesantes esos que mandó Mariel, por cierto. Pero bueno, hagamos este para ir cerrando con esto de fórmula cuadrática, entonces, o de fórmula general. ¿Quién es A? A sería 4. ¿Quién es B? B sería 14. ¿Quién es C? C sería menos 8. ¿Qué necesito saber? Bueno, el discriminante. ¿Cuánto nos da el discriminante? Sería B cuadrado, 14 cuadrado, menos 4 por A, que sería 4, por C, que sería menos 8. 14 cuadrado, eso es un montón. Eso es 14 por 14, dice que son 196. Menos 4 por 4, 16. Bueno, quedaría más. 16 por 8. 16 por 8 dice que son 128. Y luego 196 más 128. 196 más 128. 196 más 128 dice que son 324. Ok, creo que no queda para nada bonito ese ejercicio. Tal vez aquí había algo más interesante que hacer. Vean aquí este ejercicio. Para que esto se nos haga más bonito. No significa que no nos vaya a funcionar lo que estamos haciendo. Pero digamos, usted tiene que tener en cuenta que cuando usted quiere factorizar, usted tiene que aplicar un montón de métodos. Es decir, nunca se factoriza de una sola forma, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, usted puede sacar un 2 a factor común. Y eso nos ayuda un montón. Pues entonces quedaría 2 por 2x cuadrado más 7x menos 4. Y ahora sí vamos a factorizar eso. Eso nos ayuda porque nos quedan números más pequeños. Vean que ahora A vale 2, B vale 7 y C vale menos 4. No significa que este 2 lo vamos a perder. Este 2 tiene que estar ahí adelante porque al final este 2 es un factor. Es un factor numérico, no es un factor lineal, pero sigue siendo un factor porque está multiplicando. Entonces hay que tenerlo ahí muy, muy bien claro. Ahora sí, de estos valores, ¿quién sería el discriminante? El discriminante sería b cuadrado, que sería 7 al cuadrado, menos 4 por a, que sería 2, por c, que sería menos 4. Eso es igual a 7 cuadrado, que es 49, más 4 por 4, 16, por 2, 32. ¿Verdad? 4 por 2, 8, por 4, 32, ajá. Y 49 más 32 dice que son 40 y 30 son 70, 9 y 2, 11, son 81. 81. Entonces tenemos ahora sí nuestro discriminante. Es positivo, ¿verdad? Entonces, todo bien. Ahora, ¿quiénes serían nuestros ceros o nuestros factores? Voy a hacerlos acá, tal vez. Sí. Veamos, x es igual a menos b. No voy a poner la fórmula, voy a irla resolviendo una vez. Menos b sería menos 7. Más raíz del discriminante, o sea, raíz de 81. Entre 2 por 2, 2a, ¿verdad? 2a, que sería 2 por 2, que es 4. Esto es menos 7 más raíz de 81, que es 9, entre 4, menos 7 más 9, menos 7 más 9, eso nos da 2 entre 4, que eso es igual a 1/2. Tenemos listo nuestro primer factor. Vean aquí, vean que cuando el factor nos da con fracción, tenemos el mismo problema de ahora que hicimos división sintética. Bueno, no es un problema, hay que tomar una decisión. ¿Cuál será la forma correcta de escribir ese factor? Veamos el otro, que sería igual. Sería aquí mismo, solamente que sería menos 7 menos 9 entre 4, ¿verdad? Nada más
Cambio este más por este menos, ¿verdad? Menos 7 menos 9, eso nos da menos 16. Me corrigen si no, entre 4. Y eso nos da, si esto me escribiera, sería un éxito. Ahí está. Eso nos da menos 4. ¿Verdad? Creo que sí. Sí, menos 4. Menos 4. Entonces, listo. Tengo los dos ceros. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los factores? Este no da problema, porque este sería x más 4, ¿verdad? Recuerden que si x es igual a menos 4, el factor es x más 4. Este de aquí, sí hay que tener cuidado. La misma situación que yo les decía ahora. Aquí podemos tener o x menos 1/2 o podemos tener 2x menos 1. Y mi pregunta para ustedes sería, ¿cuál escogerían? ¿Qué me dicen? Los escucho, porfa. X menos 1/2. Ok. ¿Qué pasa si escogemos x menos 1/2? Recuerde que al final lo que nos interesa es que el polinomio original, voy a escribirlo, es más, voy a escribirlo aquí arriba, con verde. Vea que tendríamos 2, bueno, es más, me voy a llevar esto. ¿Por qué se rayó ahí? No sé qué pasó. Esto no se borra. No sé qué pasó. Está extraño. Bueno, no importa. Aquí. Oh, por Dios. No sé por qué se raya así. Qué vacilón. No importa, hagámoslo ahí. Está muy curioso, no sé qué fue lo que pasó. Bueno, el asunto es que debería cumplirse que debería ser el x más 4, ya dijimos que no tenemos problema. Y el compañero nos dijo que usáramos x menos 1/2. Recuerden que cuando yo multiplico debe quedarme esto original, ¿verdad? Entonces, x por x, x cuadrado. Ya de una vez ahí, ya de uno debería no, porque el x cuadrado me está quedando x cuadrado y yo necesito que me quede 2x cuadrado. Entonces ya eso de una vez debería ser un indicio para que no digan, no, ese no me sirve, ¿verdad? El x cuadrado no me sirve. Ustedes podrían continuar y no hay problema. X menos 1/2 daría menos x medio. Adelante, Samantha, dime. Menos x medio. Profe, Ajá. ¿qué se hizo el otro 2? En los que está fuera del paréntesis. Nada más, fue que me traje nada más este, pero ese 2 sí es importante tenerlo aquí. Pero al final no me afecta para lo que estamos verificando en este momento, que era si escogemos este o escogemos el otro. Esa es la pregunta en este momento. Para efectos de la respuesta, importantísimo, Samantha, que no se nos olvide ese 2, eso sí, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, pero en este momento lo que nos interesa más que todo es verificar si es este el que usamos o si usamos el otro. Y ya les digo, con solo esto ya uno debería decir no, porque esto no es igual a esto, ¿verdad? Y no hay otra forma de que nos dé un x al cuadrado, porque si se dan cuenta, la única forma es x por x. Esa es la única forma. Después de ahí esto queda x por x, x cuadrado, pero ya luego este no es cuadrado, este no es cuadrado y este no es cuadrado. Entonces, ya uno debería descartar ahí directamente. Es más, ni siquiera lo voy a hacer. Ya eso debería decirnos a nosotros, no nos sirve. No es este el que necesitamos. ¿Cuál es entonces el que necesitamos? Pues el otro. El otro era 2x menos 1. Ese sí. X por 2x, 2x cuadrado. X por menos 1, menos x. 4 por 2x más 8x. 4 por menos 1, menos 4. Si ustedes se fijan, 2x cuadrado, menos 1 más 8, más 7x y menos 4, que es justamente lo que necesitábamos, es decir, el original. Entonces, esto no hay que hacerlo, yo les insisto, esto no hay que hacerlo, esto es solamente una verificación. Y de hecho la verificación puede terminar ahí, porque con solo eso, x por 2x, 2x cuadrado, ya nos decimos, sí funciona, ese es el que necesitamos, ¿de acuerdo? Pero entonces, eso era nada más para saber cuál escoger. Si nos vamos al ejercicio original, nos vamos al ejercicio, o sea, no al original, al ejercicio que estamos haciendo, entonces ahora sí, ¿cuál es el que escogemos? Este, ¿verdad? El que tiene el check. Este si quieren, de hecho lo podemos, voy a tacharlo ahí, y el que tiene el check es el que nos sirve.
2x menos 1. Entonces, ahora sí, si yo quiero dar una respuesta, efectivamente, no se nos puede olvidar ese 2. 2, el primer factor, x más 4, que es el que habíamos dicho que nos servía, ¿verdad? Es este de aquí. Ese no había kit, ese era así, sí o sí. Y el otro tiene que ser 2x menos 1. Ya tenemos dos factores, era un polinomio cuadrático, tenemos dos factores lineales y un tercer factor numérico, ¿verdad? Pero como es factor numérico no nos afecta porque no se involucra en el grado de la variable, porque al final es solamente un número. Y ya ahí tendríamos factorizado. Muy bien. Ahora, no sé si tienen dudas o preguntas. ¿Por qué es que nos llevamos ese 2 al frente? Ese 2 al frente, ese 2 que está aquí al frente, fue que hicimos como un factor común. No sé si ya han visto factorización por factor común. Vean que lo que hicimos es que este polinomio, yo le saqué un 2 aquí a factor para que me quede este con números más pequeños. Si usted se fija, 2 por 2 nos da 4. 2 por 7 nos da el 14. Y 2 por menos 4 nos da el menos 8. Entonces, como tenemos eso de esa forma, lo que hicimos fue sacarlo para que nos quede un nuevo polinomio, que es este, con números más pequeños. Eso es lo que nos interesaba ahí. Por eso es que sacamos ese 2 adelante. Pero no se lo podemos eliminar. Es decir, no es que lo sacamos de frente y pum, lo borramos. No, al final tiene que aparecer ahí para que la expresión siga siendo la misma. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, veamos. Quería yo hacer otro ejercicio, pero tal vez lo hago. Ese 2 no sería necesario hacerlo, pero puede que sí nos dé problemas. Si no lo hacemos, lo que va a suceder es que vamos a hacer la fórmula general con estos números grandes. Y lo que sí podemos tener es un detalle, no, de hecho sí es necesario hacerlo, porque si no la fórmula general nos va a dar estos mismos valores, iguales, pero vamos a tener ese 2 perdido. Si no lo sacamos a factor común y hacemos fórmula general sin sacarlo, ese 2 se nos va a perder, porque lo que nos va a quedar es solamente esto, digamos, solamente lo que está aquí encerrado en el cuadrado nos quedaría, y esto no es igual a nuestro polinomio original. Entonces, sí es importante hacer factor común antes de hacer fórmula cuadrática. Sí vamos a obtener esta respuesta, es decir, la respuesta sí la obtendríamos esta misma. Los dos factores los obtenemos igual. Aunque usemos el 4, el 14 y el 8, vamos a obtener esos factores igual. Pero puede que nos dé problema ahí porque perdemos ese 2 de adelante. Ok, muy bien. Siempre, si están factorizando, siempre es necesario factorizar. O sea, si a ustedes le dicen factorice este polinomio, pues usted tiene que factorizarlo. Y lo primero que usted debería hacer, de hecho es que hay como un orden. Uno lo primero que verifica es factor común. Luego, fórmulas notables. Después de fórmulas notables, fórmula general. Y todo ese tipo de cosas. Usted siempre debería intentar hacer todo. Pero la forma más fácil, lo evidente, es cuando son múltiplos de un mismo número. ¿De acuerdo? Ok, vuelvo a lo mismo, chicos. Queda menos de un minuto a la reunión. Ya continuamos hablando cualquier cosa, pero voy a finalizarla para que no se me corte mientras hablo. Y nos volvemos a conectar en 5 minutos. Vayan al baño, tomen agua, lo que necesiten. Volvemos en 5 minutos para la última parte. Muy bien. Eso sí. Ajá. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, insisto. Estamos terminando con este ejercicio antes de finalizar la reunión. ¿Todo claro? Profe, ¿será que se puede hacer otro ejercicio de división sintética? Ajá, ok. Antes de hacer el de división sintética, sí lo puedo hacer, claro que sí, si nos da el chance, ¿verdad? El tiempo. Voy a hacer los que me mandó Mariel, que Mariel había enviado 2 al chat de Telegram. Entonces, para respetar el orden, voy a hacer los 2 que envió Mariel y después de esos puedo hacer otro de división sintética con mucho gusto. Entonces, voy a intentar tal vez ir un poco rápido para que nos den estos últimos minutos para hacer estos ejercicios. Rápido dentro de lo que cabe, porque lo importante es que queden claros. Tenemos x cuadrado menos y cuadrado
más 1 más 2x. Ok, entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago yo para factorizar esto? Lo primero que tienen que tener claro es que ustedes tienen que manejar todos los métodos de factorización. Factor común, fórmulas notables, y por fórmulas notables hablo de la diferencia de cuadrados, el binomio cuadrado, la suma de cubos, la diferencia de cubos, un binomio al cubo, todas esas fórmulas notables. Luego saberse fórmula general, saberse división sintética, saberse agrupación, todo ese montón de cosas de factorización, ustedes tienen que sabérselos. Entonces, cosas que uno puede ver aquí que son evidentes, pero que no nos va a servir. Aquí hay una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado. Ustedes podrían factorizar esto como x menos y por x más y, pero el asunto es que me queda más 1 más 2x, y eso no está factorizado, porque es cierto, esto factoricé 100%, eso estamos claros, esto está factorizado, pero eso solo lo factorizó esto de acá. El más 1 más 2x sigue quedando ahí y no hay mucho que yo pueda hacer. Entonces, eso no me sirve, ¿verdad? Eso no me sirve. Es para que ustedes se den cuenta las cosas a las que uno se puede enfrentar, ¿verdad? Luego, ¿qué sería yo? Y yo lo veo y lo veo rápido por experiencia, ¿de acuerdo? Porque no es la primera vez que trabajo con estas cosas, pero ustedes tienen que ir agilizando su mente, realizando muchos ejercicios para que logre ver de forma evidente qué es lo que tienen que hacer en un ejercicio a la hora de factorizar. En este, por ejemplo, a mí no me sirve juntar la y con la x para yo factorizar, porque esa y está estorbando. Yo lo que voy a hacer es juntar solo lo que tiene x cuadrado más 2x. El 1 lo voy a juntar con esa x y voy a dejar solamente por aparte la y cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, esto es una fórmula cuadrática, justo como los ejercicios que estábamos haciendo hace un momento. Si ustedes factorizan esto, más aún, más allá de ser fórmula cuadrática, esto es una fórmula general, una fórmula notable, perdón. La de x más 1 al cuadrado, que eso era el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Segundo. Ajá. Más el segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que yo tengo aquí en el ejercicio y puedo factorizarlo como x más 1 al cuadrado. Ahora, si no es tan evidente para ustedes, pues hagan fórmula general, la fórmula cuadrática, ¿verdad? Tendríamos x cuadrado más 2x más 1. El discriminante sería b cuadrado, que eso sería 2 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. Entonces 2 cuadrado menos 4, eso nos da 0. Si nos da 0, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tenía dos soluciones, pero que eran iguales? Entonces era menos b, menos 2, más y menos raíz de 0, pero raíz de 0 es 0. Entonces por eso es que con más 0 da lo mismo y menos 0 da lo mismo. Por eso nos da menos 2 entre 2 por a, o sea, entre 2. Eso es igual a menos 1. Tiene dos soluciones, pero son la misma. ¿Cuál es? X es igual a menos 1. ¿Quién sería el factor? X más 1, que es igual a 0. Ese sería el factor, pero aparece dos veces. ¿Por qué aparece dos veces ese factor? Porque ya les dije, tiene el mismo 0 dos veces. Entonces, era una cuadrática que factoriza como x más 1 por x más 1 menos el y cuadrado. ¿Ya terminé ahí? No, porque vean que no está factorizado del todo, pero aquí sí voy a poder factorizar, porque si usted se da cuenta, x más 1 por x más 1 lo puedo escribir como x más 1 al cuadrado menos y al cuadrado, y esto es una diferencia de cuadrados, justo la que había aplicado yo aquí al principio, pero que aquí no nos servía. Ahora sí nos sirve, porque entonces yo digo, esto sería a más b, que sería x más 1 más y, multiplicado con a menos b, que sería x más 1 menos y. Y ahí sí quedaría factorizado. De hecho, yo puse corchetes, pero con paréntesis hubiera estado bien. No eran necesarios los corchetes. Este sería un factor y este sería otro factor. Ustedes pueden verificar. Si usted multiplica esto con esto, les da justamente lo original. Pueden verificarlo siempre y cuando, siempre que gusten. Pero bueno,
¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Que no aplicamos un solo método de factorización, sino que aplicamos dos distintos. Primero, primero tuvimos que juntar términos con mucho cuidado, ¿verdad? Era juntar estos tres. Y yo les insisto, yo eso lo veo rápido porque son muchos años trabajando con esto. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer ejercicios, hacer práctica para que su mente se agudice y cuando ustedes vean ejercicios, pues sepan identificar rápido por dónde tendrían que hacerlo, ¿verdad? Pero eso es con la práctica, con el trabajo. Haciendo y haciendo, se van dando cuenta de esas cosas. Esto lo juntamos, se factoriza con fórmula general o con una fórmula notable. Insisto, esto es una fórmula notable, pero si para usted no es tan notable, puede hacer fórmula general. Y luego lo que le queda, pues resulta que es una diferencia de cuadrados. Simplemente es ver esto como un solo término, digamos A, y este sería el B. Entonces usted lo que tiene es A cuadrado menos B cuadrado, que eso es una fórmula notable que hace A menos B por A más B, o A más B por A menos B, no importa el orden. Y por eso nos quedó esto y esto, ¿verdad? Para que tenga ahí como todo ese cuidado. Intenté ayudarle y no pude tampoco. Tomarle captura y mandármelo, porfa. Ah, bueno. Ahí sale abajo, Anderson. Ok. Muy bien. Entonces, segundo. Ok, preguntas con este ejercicio. No sé si Mariel, tal vez, que fue la que lo compartió, o cualquier otra persona tiene alguna duda o algo con respecto a ese ejercicio. ¿O queda claro? No, profe, súper claro. Muchas gracias. Ok, muy bien. Con todo gusto. Ok, hagamos el otro entonces. Veamos. Ese otro dice que tenemos. Tal vez me ayudas ahí porque no sé si lo estoy copiando claro. AX cuadrado menos 5A M al cubo. M al cubo más AM al cubo X al cuadrado menos 5A. Me corrige si lo copié mal, creo que ese es. Ok, creo que sí, creo que está bien. Este ejercicio, entonces, cosas que tenemos que hacer acá. De fijo hay que hacer una agrupación. Cuando tenemos un montón de variables, ni siquiera es tan útil pensar en cuadrática o en sintética o en inspección o en esas cosas, porque estos son generalmente para polinomios de una sola variable. Entonces, aquí no nos sirve una sola variable. Podríamos pensar quizás en una fórmula notable, eso sí, eso así nos sirve aunque tengamos 1000 variables, pero si se dan cuenta en este no hay nada que sea tan notable, no hay una diferencia de cuadrados, no hay una suma de cubos, no se ve nada como que esté ahí muy útil, entonces no es eso lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Intentar factor común, pero si usted se da cuenta, esto tiene común con esto, y con este y con este. De hecho, vean que ahí sí hay algo en común entre todas, que es la A. Entonces, por ahí podemos empezar. Listo, ni siquiera me voy a preguntar más. Yo puedo sacar la A factor común. A, y vamos a ver qué nos queda. En este caso nos queda X cuadrado menos 5M al cubo más M al cubo X al cuadrado menos 5. Ok, muy bien. Listo. Hasta ahí todo bien. Ahora la pregunta es, volvemos a revisar si tenemos más cosas en común. Vea que este tiene X y este tiene X, pero eso no nos sirve. Este tiene M con este que tiene M, pero eso no nos sirve. Este tiene 5 con este que tiene un 5, pero no todos lo tienen. O sea, hay que agrupar en parejas. Básicamente, hay que factorizar en parejas. Básicamente es lo que nosotros llamamos o conocemos como una agrupación. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cuáles voy a agrupar? Tal vez. Voy a agrupar el X cuadrado menos 5. Sí, el X.
X cuadrado menos 5. Vean. Voy a usar un poco de los paréntesis. Este sería el corchete y ahora tenemos X cuadrado menos 5 y voy a agrupar aquí el M a la 3 X cuadrado menos 5M a la 3. Estos otros dos y cierro. Vean que no está factorizado. De hecho, esos paréntesis que puse son solamente como para agrupar visualmente. Si se dan cuenta, tengo entonces esta A, sigue quedando ahí. X cuadrado menos 5, no tengo nada que hacer ahí, no puedo factorizar eso. Bueno, podrían, pero queda con raíces, queda bastante feo. No nos interesa por el momento. Después creo que sí, pero en este momento no. Y al otro lado, vean que lo que tengo es más, y aquí sí voy a sacar una M a la 3 a factor común. ¿Lo ven? Entonces saco esa M a la 3. Entonces M a la 3 por, y me quedan, vean que me queda justamente X cuadrado menos 5. X cuadrado menos 5. Y cierro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo ahora es un término que tiene un factor X cuadrado menos 5 y otro término que también tiene un factor X cuadrado menos 5. Entonces, el siguiente paso, lo que voy a hacer es sacar ese X cuadrado menos 5 a factor. Entonces, quedaría A por X cuadrado menos 5 por, y vean lo que me queda aquí, vean lo que me quedaría. Me quedaría un 1, que ese 1 queda aquí. Cuando yo saco este factor, que sería este X cuadrado menos 5, me queda un 1. 1 más, y de aquí, cuando saco el X cuadrado menos 5, lo que me queda es el M a la 3. Y entonces ustedes dirán, ¿ya está factorizado? Sí y no. Sí está factorizado, pero nos falta algo. Estos corchetes están bien aquí, pero voy a poner paréntesis redondos, porque ya no son necesarios los corchetes. Sí está factorizado, pero todavía me faltan varias cosas. Por ejemplo, yo puedo factorizar esto porque esto es cuadrático y puedo factorizar esto porque esto es grado 3. Entonces, esto que es cuadrático, varias formas de factorizarlo. Fórmula general, inspección y fórmula notable. En este caso, yo voy a usar una fórmula notable. Voy a usar diferencia de cuadrados. Recuerden que la diferencia de cuadrados es un término al cuadrado menos otro término al cuadrado. Y ustedes miran, profe, pero ahí usted tiene x cuadrado menos 5 y el 5 no está al cuadrado. Pero ¿cómo hago yo para ese 5 escribirlo al cuadrado? Lo que voy a hacer es que lo voy a escribir como x cuadrado menos, y voy a escribir raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Vean que el cuadrado cancela la raíz y sería el mismo 5, ¿verdad? Esos son mañas que uno va utilizando para simplificar el trabajo. Ahora insisto, yo lo hago así porque yo quiero hacer la fórmula notable porque para mí es más fácil. Pero ustedes pueden hacer la fórmula general. Incluso si los dejan usar la calculadora, pueden usar la calculadora. Y factorizan esto con calculadora, con fórmula general, con inspección, como sea. Entonces, en este caso, yo lo hago con una fórmula notable y me quedaría A por, y aquí sería, es una diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado factoriza como A menos B, que sería X menos la raíz de 5, por A más B, que sería X más la raíz de 5. Y todavía me falta factorizar el 1 más M a la 3. Esa sí, no hay quite, es una fórmula notable, esa sí no hay quite. Esa sería la suma de cubos, que sería 1 a la 3, que es el 1, más M a la 3. Esa es la que le llamamos suma de cubos. Y si no me equivoco, porque hace mucho no uso la suma de cubos, si no me equivoco, eso factoriza como 1 más M por 1 menos M más M al cuadrado. Si no me equivoco, y para no equivocarme, mejor voy a buscarlo. No, Profe, yo creo que eso está bien. Disculpe que le interrumpa, porque están aquí las respuestas y exactamente igual. Ok, ven, esa es. Muchas gracias. Sí, correcto, correcto. Sí, eso era. Ajá, sí está bien. La suma de cubos se las apunto tal vez de forma general, como para que la tengan aquí de una vez en el PDF a mano. Ustedes tienen A a la 3 más B a la 3. En este caso A vale 1, porque es 1 a la 3, que es el mismo 1.
y b a la 3, que es m a la 3, ¿verdad? Y eso factoriza como a más b, por eso yo puse 1 más m, por a cuadrado, pero ahí sería 1 cuadrado, que es 1, más, en este caso, perdón, menos a por b, que era 1 por m, pero 1 por m es m, por eso me quedó aquí la m, y más b cuadrado, y b cuadrado es m cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una fórmula notable, ahí sí no hay quite. Y ya ahora sí, esa queda completamente factorizada. Y ustedes se preguntarán, profe, pero ¿y qué pasa con este término que es cuadrático? ¿Ese por qué no se factoriza? Es porque este polinomio que es cuadrático, si ustedes le calculan el discriminante, es negativo. ¿Y se acuerdan que habíamos dicho de los que tienen discriminantes negativos? No son factorizables en los números reales. Es decir, para nosotros aquí no nos sirven. ¿Y cómo sé yo que ese polinomio es negativo? O sea, o tiene discriminante negativo, perdón. ¿Cómo sé yo? Porque cuando surge de una fórmula notable, como es la suma de cubos, cuando yo factorizo, lo que me surge de una suma de cubos es un polinomio no factorizable. Es decir, este no es factorizable y este tampoco es factorizable porque vienen de una suma de cubos. Igual ustedes, insisto, pueden verificarlo. Ustedes le pueden sacar el discriminante y se van a dar cuenta que es negativo. Menor a 0 no es factorizable. ¿Se entiende ese ejercicio? Este es un ejercicio que tiene su toque, ¿de acuerdo? Este no es un ejercicio fácil, no es un ejercicio directo, no es un ejercicio rápido, tampoco es un ejercicio a morir, pero es un ejercicio que sí se va por encima de los demás, digo, ¿de acuerdo? Tiene un nivel de dificultad más alto que la mayoría, ¿de acuerdo? No es un ejercicio imposible, ya ven que no, evidentemente, pero sí es un ejercicio que lleva un poquito más de trabajo y que hay muchas cosas que comprender ahí de fondo. ¿Se entiende? ¿Tienen dudas o preguntas? Ok, asumo que todo claro entonces. Bueno, lo que sí estamos ahora es cortos de tiempo. En este momento son las 6:50, entonces sí le quedaría mal tal vez ahí con el último ejercicio de división sintética y porque estaríamos terminando por acá. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta rápida y si no, eso sería todo por hoy. ¿No? Ok, muy bien. Nos vemos entonces, chicos. Estaríamos con la clase de hoy. Espero todo les haya quedado claro. Espero que se vayan con menos dudas de con las que venían, ¿verdad? Insisto, esa es siempre la intención. Y estaríamos con el taller. Recuerden ahí estudiar bastante, saquen bastante tiempo, dedíquenle bastante tiempo al curso de matemáticas. Nos vemos en la otra clase y ojalá, igual, ojalá no tengan dudas, pero ojalá si estudian y las tienen, las puedan traer y las intentamos aclarar acá, ¿verdad? Muy bien, ojalá no tengan dudas, me refiero a que estudien y que vayan comprendiendo todo, pero si no, para eso estamos, ¿verdad? Nos vemos entonces de hoy en 8. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe, gracias. 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 Gracias, hasta luego. Pura vida. Hasta Gracias, luego. gracias. Chao. Con gusto.